en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5 y vamos a leer del verso 16 hasta el versículo 26. Dice la Biblia así: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagáis vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener la palabra del Señor aquí en la carta a los Gálatas. ¿Sí? La carta a los Gálatas. Galacia era una ciudad de Asia Menor. Allí el apóstol Pablo compartió el Evangelio y con la ayuda del Espíritu Santo fundó una iglesia, la iglesia de los Gálatas. El apóstol Pablo, hermanos, fundó esta obra y luego, como él era misionero, era un apóstol que iba viajando, iba abriendo obras. Entonces siguió su curso en el Señor. La iglesia de los Gálatas, después de un tiempo, empezó a tener problemas, y problemas bastante serios. Entonces el apóstol decide escribirle esta carta a los hermanos de Galacia. En el capítulo 3 dice que los hermanos de Galacia habían comenzado en el Espíritu, pero ahora se encontraban en la carne. Y cuando están en ese estado, que habían pasado muchas cosas dentro de ellos, entonces el apóstol decide escribirles esta carta. Que los hermanos habían comenzado en el Espíritu y ahora estaban acabando en la carne. Entonces el apóstol los enfoca y trata de darles la solución para salir del estado de vivir en la carne para que vivieran en el Espíritu. Eso es lo que vamos a tratar aquí en Gálatas capítulo 5, porque la iglesia de Galacia estaba viviendo en la carne. Y vivir en la carne es un estado peligroso, porque aquí lo está indicando el apóstol. Alabado es el nombre del Señor. En el capítulo 5, Él lo está indicando en el versículo 21. Cuando se vive en la carne, existe el peligro de no entrar al cielo. Existe la posibilidad que la gente se pueda perder la venida de Cristo y que la gente se pierda el cielo. Un poquitico más bajo. Y que la gente se pierda el cielo.
Entonces fíjese usted cómo es de tremenda la palabra del Señor. Y cómo allí el apóstol está diciendo que estos hermanos comenzaron en el Espíritu. Y se puede por un tiempo vivir en el Espíritu. Pero si no se cuida ese vivir en el Espíritu, la persona puede terminar viviendo nuevamente en la carne. Y es lo que nosotros vamos a examinar hoy a la luz de la palabra. Yo no solo voy a hablar porque este pasaje es muy interesante. Este pasaje nos da dos ejemplos. Anote bien. Nos da el ejemplo de las personas que viven en la carne. Y nos da, allí al mostrarnos el ejemplo, nos dice qué cualidades o en qué pecados viven esas personas que andan en la carne. Pero también nos da un ejemplo de quien vive en el Espíritu. Y lo hace mostrándonos a través de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces yo quiero aclarar hoy que nosotros vivimos en dos posiciones. No hay un término medio aquí en este camino. Son dos posiciones únicamente. O usted vive en el Espíritu o usted vive en la carne. No hay dos posiciones. No hay término medio. Son dos posiciones. O usted está en el Espíritu o usted está en la carne. Y esa conclusión la puede sacar uno mismo a la luz de la palabra del Señor. A la luz de la Biblia usted puede identificar en qué estado espiritual usted se encuentra. A su nombre. ¿Cuál es nuestra condición? Ahora, yo no solo voy a enseñar las dos posiciones. No solo voy a hablar de los ejemplos. Porque surge la pregunta: ¿cómo podemos vivir en el Espíritu? ¿Cuál es la fórmula? Voy más al fondo. La gente pregunta, hermano, ¿cómo es que yo puedo tener el fruto del Espíritu Santo? Yo lo voy a enseñar. ¿Cómo una persona puede lograr tener el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo puede tener estas cualidades en su vida espiritual? Fíjense que el fruto está en el versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que la persona que posee este fruto, cuando dice contra tal persona no hay ley, está diciendo que es una persona que está lista para irse a la presencia del Señor. Está diciendo que si Cristo viene, si viene el arrebatamiento, esa persona entra derechito al cielo. A su nombre, hermano. Si viene el arrebatamiento, esa persona se va con el Señor. Entonces yo quiero, porque el tema es ese. La pregunta que surge es, ¿cómo puedo yo tener ese fruto? Y es lo que yo quiero hablar hoy. Es obviamente que voy a mostrar la condición carnal, pero también voy a hablar de cómo es que uno puede tener el fruto del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo lo explica en esta carta, y yo lo voy a enseñar en el día de hoy. A su nombre. Voy a empezar en el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque, el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Que dentro de cada uno de nosotros hay una guerra. Dentro de nosotros hay una batalla. Sí, para que usted aprenda. Los deseos de la carne quieren que tú vivas bajo el gobierno de ellos. Y por otra parte, está el Espíritu Santo, que quiere que tú vivas bajo el gobierno de Él. Fíjate que es una lucha que cada creyente tiene internamente. Por un lado, los deseos te apremian, ¿sí? Y por otro lado, el Espíritu también te apremia. Y te va tratando y muchas veces el Espíritu te presiona a uno. A su nombre. Entonces, lo primero de identificar es una guerra. Es una batalla. La batalla por el gobierno de tu vida.
La batalla por tu alma. Y aquí es donde uno tiene que identificar. Ahora fíjate muy bien lo que está diciendo el apóstol. Está diciendo que nosotros debemos andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Yo voy a decirle algo a usted. Andar en el Espíritu no se va a conseguir con una dieta espiritual, para que vaya descartando las cosas así. Lo que está diciendo el apóstol aquí, que vivir en el Espíritu debe convertirse para usted y para mí en un estilo de vida. A su nombre. En un estilo de vida. ¿Por qué, hermano? Porque aquí habla de andar. Andar, de caminar en el Espíritu. Y si usted habla en términos físicos o terrenales, caminar hace parte de nuestro estilo de vida. Es algo diario, que sí o sí hay que hacerlo. A su nombre. ¿Cuántos alaban? Entonces, andar en el Espíritu es más un estilo de vida que una dieta espiritual. Y es lo que nosotros, hermanos, tenemos que identificar. Usted tiene realmente una comunión diaria con el Espíritu Santo. Usted diariamente anda en el Espíritu. Porque esa es la pregunta que surge aquí. ¿Anda esta iglesia en el Espíritu? Recuerde que uno puede comenzar en el Espíritu y puede acabar en la carne. Y eso es todo el mundo, desde el pastor para abajo. Es todo el mundo. ¿Cuántos alaban? Entonces, es lo que está hablando aquí el apóstol. Andar. Si yo quiero vivir en el Espíritu, tengo que andar diariamente en el Espíritu. A su nombre. Es lo que está diciendo aquí el apóstol. Ahora, yo quiero el fruto del Espíritu Santo, porque es lo que me va a dar la entrada al cielo. Ahora, yo voy a aclarar algo. Es muy importante que Dios use a uno. Eso es importante. Es importante en la iglesia, yo no voy a decir que no. No voy a decir que no son importantes los dones espirituales. Son importantes. Las sanidades, los milagros, los prodigios. Eso es importante. A su nombre, hermano. Es importante los talentos. Los que cantan, los que tocan instrumentos. Son importantes los predicadores. A su nombre. Pero lo voy a enseñar a usted. Eso no es garantía de entrar al cielo. ¿Cuántos me entienden lo que estoy predicando? Eso no es garantía de entrar al cielo. ¿Cuántos alaban? A su nombre. Lo que sí es garantía de entrar al cielo es el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que una persona puede ser muy usada por Dios y puede hacer caer, puede hacer descender fuego del cielo, pero la entrada al cielo y a la gloria de Dios se da porque la gente tenga el fruto del Espíritu Santo. Ahora, yo no puedo tampoco menospreciar los talentos y menospreciar los dones, porque esa no es la posición tampoco. Pero yo hoy le voy a mostrar, que de pronto usted no lo ha escuchado, quizá, bueno, le voy a mostrar por la palabra que aún el fruto del Espíritu Santo hace descender la gloria de Dios. Se lo voy a mostrar con un texto bíblico, con un ejemplo. Y quizá no voy a tener tiempo para estudiar uno a uno las calidades del fruto del Espíritu Santo, porque es un tema muy extenso. Pero se lo voy a mostrar más adelantito. Entonces fíjese, ¿qué hago yo para no vivir en la carne? Porque aquí está especificado cómo es una persona que vive en la carne. A su nombre. Verso 19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, y esa lista es grande, envidia, homicidio, borrachera, bueno, y cosas semejantes, dice el apóstol, y la lista como que seguía, pero el Espíritu Santo lo dejó hasta ahí. ¿Cuántos alaban? Sí, porque el apóstol dice cosas semejantes, o sea que todavía había más cositas por ahí, pero ya el Espíritu Santo decidió que Pablo escribiera hasta ahí. A su nombre, hermano. Estas son las obras de la carne.
Una persona que practica cualquiera de estas obras es una persona que vive en la carne. Y hay cositas como tan sencillas allí, como por ejemplo el celo. ¿Cuántos alaban? A su nombre, hermano. ¿Cuántos lo bendicen? Y el celo tiene muchos campos, porque está el celo de pareja, pero también se mete el celo dentro de la iglesia. La envidia dentro de la iglesia. Que Julano envidia a Sutano, que el otro, sí, porque la realidad es lo que pasa. Que si uno canta, entonces todos quieren cantar. Si el otro toca el instrumento, todos quieren ser músicos. ¿Cuántos alaban a Dios? Y como no se puede, entonces el uno le coge envidia a otro y le coge hasta rabia. Hermano, vamos a ser francos. Si usted está así o yo estoy así, eso es una obra de la carne. Quiere decir que yo estoy en la carne. La trompeta suena para que Cristo viene o venga. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Cuando suena el trompetazo, si yo estoy así, yo no voy a entrar a la gloria del Señor. Alabado es el nombre de Dios. Nosotros no tenemos que vivir la carne envidiando nada de nadie. Porque si usted se pone en el Espíritu, Dios lo usa en lo que Él quiere usarlo a usted. Alabado es el nombre del Señor. Hay tantas cosas que son importantes en la obra de Dios. Todo lo que se hace en la obra de Dios es importante. No solo cantar o tocar un instrumento. Hay muchas cosas que son necesarias en la obra de Dios. Mire los ujieres de esta iglesia. Parece mentira, pero usted los ve agarrando, poniendo aquí esta copita con agua y ataja allá y se sudan y agarran. Eso es importante en la obra de Dios. Si se hace con amor para Dios, tiene una recompensa. Alabado es el nombre del Señor. Hermano, parece mentira, pero los ujieres son los que mantienen el orden del culto. ¿Son importantes o no son importantes? Son importantes. Están pendientes que la gente se ubique en su lugar. Si el Espíritu Santo toma una persona, están allí pendientes. Entonces todos aquí son importantes en la obra del Señor. No es 2 o 3 nada más. Ahora fíjese muy bien que usted no esté viviendo en la carne. Y si lo está, sincérese con Dios y procure vivir en el Espíritu. No puede ser que hayamos comenzado en el Espíritu y vayamos a acabar en la carne. Con pleitos entre nosotros, con contiendas entre nosotros, porque esas cosas no son de Dios. Porque Dios no trabaja de esa manera. Eso no es vivir en el Espíritu. A su nombre, hermano. Pero no se va a poder vivir en armonía si no poseemos el fruto. Eso va a ser imposible. Porque el que está en la carne, está en la carne. Y el que está en la carne no lo pueden ni mirar. ¿Cuántos alaban? Sí, hermano. El que está en la carne se enoja por todo. Si no lo saludan, se enoja. Y si me saludó pero no me miró la cara, bueno, pero ajá. ¿Cuántos alaban a Dios? Se le metió a alguien en el medio, qué sé yo, pero a veces me pasa a mí también. Que un hermano me da la mano y yo se la doy y llega otro y me llama. Entonces ya por eso se enoja. Y por eso se quiere ir hasta de la iglesia. Nosotros no estamos para vivir en la carne. Hay que pasar a vivir en el Espíritu de Dios. Alabados el nombre del Señor. Hermano, a veces uno quita que hay gente que no da tiempo ni de saludarle. ¿O no es así? Y entonces se enoja el otro. Y como no le gustó, se lo comenta a otro. Y como el otro está en la misma también. Porque también estaba en la carne. Dice, ¿verdad, ¿Cuántos alaban, hermano? Estoy hablando de lo que vivimos diariamente. ¿Cuántos alaban? En los años que esta iglesia tiene, yo creo que eso no se ve aquí o no se ha visto. Y si algo de eso se está viendo, quiere decir que estamos perdiendo averaje. Estamos dejando de vivir en el Espíritu para caer a vivir en la carne.
Y eso no es de Dios, alabado. Voy a decir, eso no es de Dios. Y desde aquí para abajo para allá. Desde aquí para abajo para allá. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso no es de Dios, hermano. Gente que vive enojada. ¿Cuántos alaban? Gente hablando de la otra gente. Criticando. Véase, tengo un devocional. Creo que fue el devocional de ayer. Debe ser el número 33. Creo que se llama Buscar y el discípulo, algo así. Ahí ahondo en ese tema. Sería bueno que usted se lo oyera, para que usted saque una conclusión. A su nombre. Hermano, entonces yo no voy a poder detener a la gente de contienda, de debates, de peleas, diciéndole cosas. Aquí la solución es el fruto del Espíritu Santo. Y usted debe revisarse si usted tiene ese fruto o si no lo tiene. Y si no lo tiene, esta prédica no lo debe desanimar, lo debe estimular para vivir en el Espíritu. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Porque el tema aquí es la vida eterna. El tema aquí es el reino. Pablo lo está diciendo, dice, no heredarán el reino, se perderán el reino glorioso de Dios. Hermano, yo voy a hablarle claro a usted. De verdad que vivir en la carne con debate y contienda, voy a hablarle, eso cansa. Eso aburre y fastidia. ¿Cuánto me entiende lo que estoy diciendo? Eso no es de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo tener ese fruto del Espíritu Santo para no vivir en la carne? ¿Cómo es eso? Aquí está la respuesta en el mismo pasaje. Lea conmigo, por favor. Está en el verso 18. 5:18. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Nadie va a poder poseer el fruto del Espíritu Santo a menos que el Espíritu Santo sea quien lo guía a él. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie va a tener ese fruto si no te gobierna tu vida el Espíritu Santo. Muchos no tienen el fruto porque el Espíritu Santo no gobierna su vida. Voy a hablar claro, hermano. A veces se le entrega al Espíritu Santo el control de una parte de nuestra vida, pero no la totalidad. Sí, en esto sí, pero en esto no. En esto está bien, pero en esto mando yo. A su nombre. Si usted quiere tener el fruto del Espíritu Santo, usted debe estar guiado por el Espíritu Santo. Debe estar bajo el gobierno total del Espíritu Santo. Y esto diariamente, andando diariamente en el Espíritu. Eso implica que me levanté hoy y hoy mi vida la va a guiar el Espíritu Santo de Dios. Voy a hacer lo que Él quiere que yo haga en el día de hoy. Alabado es el nombre del Señor. Voy a ir donde Él quiere que yo vaya, y donde Él no quiere, allá yo no voy a ir. Alabado es el nombre del Señor para siempre. Ahora vuelva a leer el texto, léalo conmigo. Mire todo el mundo la Biblia aquí. Lea el texto otra vez, léalo otra vez. Léalo ahí. ¿Usted cree que está por el gusto ese texto ahí? Léalo otra vez. Mira lo que dice. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Por eso la gente no vive en el Espíritu. Por eso el carácter no es transformado. Porque se nos enseñan cosas, y hay cosas en la palabra que no nos gustan. Vamos a hacer realidad, no nos gusta y no nos parece. A mí no me gusta eso.
¿Cuántos alaban? Y es facilito. Una de esas cositas tiene que ver con el fruto, el amor, imagínate. El amor. ¿Cuántos alaban? Eso. No nos gusta. No nos parece. Hermano, por eso los hombres de Dios de la antigüedad, de la Biblia aquí, del Nuevo Testamento, fueron exitosos. Porque ellos eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ve a Jesús. ¿Quién lo gobernaba? ¿Quién lo guiaba? Lo guiaba el Espíritu Santo. Lucas 4. Era quien lo llevaba de gancho. No iba donde él quería. Siempre decía: yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A la gente no le gusta este evangelio. ¿Y por qué no le gusta, hermano? Porque la gente quiere un relajo. La gente no le gusta que el Espíritu Santo le diga qué es lo que tiene que hacer. Porque a mí hay gente que me lo ha dicho. Voy a hablar claro. Cristianos me han dicho: uy, esa palabra que está ahí así es. Así como usted está diciendo, porque lo está diciendo la Biblia. Me lo han dicho. De andar en el Espíritu. Pero me han dicho: pero es muy dura. Y parece mentira que me han dicho: yo prefiero seguir viviendo en la carne. Así, consejería me han dicho así. Parece mentira. ¿Cuántos alaban? Algunos hasta se confían porque Dios lo usa. Porque creen que vivir en la carne y Dios lo sigue usando, tiene el cielo ganado. No se engañe de eso. No se engañe de eso. Voy a hablarle más claro a esta iglesia. La iglesia de los Corintios tenía todos los dones espirituales. ¡Todito! Le hace 1 Corintios 12. Todito los tenía. Y Dios los usaba. Mas, sin embargo, cuando lees el capítulo 1, 2 y 3, Pablo les dice que estaban en la carne. ¿Cuántos me entienden lo que estoy predicando? Le dijo: vosotros sois carnales y estáis en la carne, y tenían los dones y Dios los usaba. ¿Cuántos alaban? Porque quiero que usted aprenda que los dones y el ministerio son irrevocables. Alabados el nombre del Señor. Dios no los quita así nada más. ¿Cuántos alaban a Dios? Y usaban los corintios, pero vivían en la carne. Y necesitaron dos cartas del Espíritu Santo para corregir a los corintios. ¿Cómo serían de resabiada esa gente? ¿Cómo serían de resabiada? Que el Espíritu necesitó escribirle 2 cartas a esa gente. Ahí había de cuánto desastre en esa iglesia. Hasta tan tremendo era que se querían llevar entre hermanos cristianos a los tribunales. Es decir, que la pelotera era grande, que ni el pastor lo podía aplacar. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, porque dice Pablo: pero ¿para dónde van ustedes? Para ese tribunal. El hermano demandaba al otro hermano. Eso es cuando se vive en la carne, hermano. Cuando se vive en el Espíritu, no puede haber diferencia dentro de la iglesia. Todos se van a amar. Alabados el nombre del Señor. Todos se van a querer. A su nombre. Andamos nosotros en el Espíritu. Nos guía el Espíritu Santo. Nos gobierna el Espíritu Santo. No me dé la respuesta a mí. Désela para usted mismo. Désela para usted mismo. ¿Cuántos alaban? Pero que esta palabra la haga reflexionar. Esta palabra no puede ser una predicación más. Usted no puede seguir viviendo así. ¿Cuántos alaban? Gente que medio la toca y bota el chupo de una vez. ¿Cuántos alaban? A su nombre. Gente, mire, no se necesita una lupa, ni se necesita un don de profecía para uno darse cuenta que hay gente que vive en la carne. Eso se ve desde lejos. Eso se nota en las actitudes de la gente.
¿Cuánto me entienden? Si usted es grosero, vive en la carne. Ya. Tú estás ahí. ¿Cuántos alados? Usted está en la carne. Mire la Biblia conmigo otra vez. Mire otra vez el texto. Vamos al verso 1 otra vez. Léalo allí conmigo, el versículo 1. Lea la palabra. Digo pues, andad en el Espíritu. Dos cosas. Guía y andar. Es lo que va a producir el fruto del Espíritu Santo. Ahora, fíjate muy bien. Andar. Andar es una cosa del diario vivir. Entonces, el fruto del Espíritu se produce cuando yo ando y soy guiado por el Espíritu. Pero ahora, ¿por cuánto tiempo voy a andar y voy a ser guiado por el Espíritu? Por toda mi vida sobre esta tierra. ¿Qué quiero decir? Que el fruto lo da la permanencia bajo el gobierno del Espíritu y el andar diariamente en el Espíritu. Siembra una planta, siémbrala allí. Siémbrala. Si luego va y la arranca, no pasó nada. Y va creciendo, pero si la arranca, nunca va a llegar a la luz. Se murió. Igual es en la vida espiritual. Si tú no permaneces andando en el Espíritu y bajo el gobierno del Espíritu Santo, hermano, usted no va a tener fruto. El Espíritu no va a producir el fruto en usted. ¿A su nombre? Vamos a darle para adelante porque yo no pienso detenerlo aquí toda la vida. Ahora, supongamos que usted oye la predicación y usted, hermano, ¿por qué estamos nosotros aquí? Si nosotros venir a este lugar, el objetivo no es el cielo, estamos equivocados toditos. Digo que entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Para qué tanta lucha? ¿O no es así? Sí. ¿Para qué tanta caminada de aquí para allá y de allá para acá nosotros? El objetivo al venir a esta iglesia o a este local debe ser el cielo, señores. Si perdemos de vista eso, apaguen y vámonos. Sí, porque sí. Voy a decirlo nuevo. Si nosotros perdemos de vista el cielo, apague y vámonos, que todos estamos perdidos en este lugar. Pero si venimos aquí y el objetivo es el cielo, entonces enfoquémonos en la guía del Espíritu Santo de Dios para alcanzar el cielo. ¿Cuántos alaban? Hermano mío, ahora, supongamos que usted oye esta predicación, se va de aquí hoy y dice, Señor. Sí, porque uno tiene que ser sincero. Siendo sincero, y usted está en la carne y diría, yo estoy maluco. ¿Sí? ¿O no es así, hermano? Diría, uy, ando mal. Tengo que ver lo que voy a hacer. ¿O no es así? No va a ser que usted se va a ir de aquí. Ay, Dios mío, ¿cómo lo digo que no ofenda yo tanto a la gente? Aquí no, pero ahí. O vamos a buscar una palabra que no sea de pronto. No puede ser que usted oiga una prédica de él y salga de aquí con una sonrisa, como dicen por ahí, de oreja a oreja. Y se vaya para su casa tranquilo, no pasó nada. ¿Cuántos alaban? La idea es que usted se vaya de aquí hoy viendo qué es lo que va a hacer con su vida. ¿Cuántos alaban? Viendo qué vas a hacer. Tienes gritería, vives en la carne. Vive en la carne. ¿Cuántos alaban? A su nombre. ¿Cuánto lo bendice? Te airas, y no solo te airas. Cuando te airas pega, estás en la carne. Te airas y rompes los chocos de la casa, estás en la carne. ¿Cuántos alaban? A su nombre. Te airas y
gira, porque hay gente que cuando se ira, el que paga los platos rotos es el hijo. Hay que se atraviesa el niño, eso le pega más en la cuenta. Porque el niño eso hay que corregirlo. Entonces usted está en la carne, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Y no es que no hay que corregir, hay que saber corregir al hijo. ¡A su nombre! Ahora yo me voy de aquí y voy a ver qué es lo que voy a hacer. Ya voy a terminar, no lo voy a demorar mucho. Yo tengo que ver qué voy a hacer hoy. Pero si supongamos que yo me voy de Dios, Señor, me voy a poner en las manos tuyas. Mira, yo de aquí en adelante, Espíritu Santo, te voy a entregar mi vida. Gobiérnala tú y mayúcame, trújame, dime lo que me quieras decir a mí. Pero estoy bajo tu gobierno a partir de hoy. El primer resultado del fruto es el amor. Ahora te voy a decir muy clarito. ¿Por qué no puedes amar a tu enemigo? Porque no tienes el fruto del Espíritu que se llama amor. Es una respuesta. Voy a repetirlo. ¿Por qué no puedes amar a tu enemigo? Porque no tienes el fruto del Espíritu Santo que se llama amor. ¿Qué quiere decir ese amor como fruto del Espíritu? Que me va a dar el Espíritu Santo la capacidad para amar aún a la gente que me ha hecho daño a mí. Alabado es el nombre del Señor. Si no, míralo en Jesucristo de Nazaret. Lo humillaron, lo escupieron, lo azotaron, lo maltrataron. Alabado es el nombre del Señor. Nada más está con esa tiene. Con esa tiene. Entonces hay que revisarnos. Hay que examinarnos. Hay que mirar muy bien. Lea conmigo el versículo, por favor. Lea conmigo el versículo 22 del capítulo 5. Todos lean. Mas el fruto del Espíritu es amor. Ahí está el primero. No voy a explicarlo todo porque ya voy a terminar. Un día termino esa lista. Pero solo te estoy dando el primerito. El amor. Entonces, usted ya tiene una respuesta por qué no puede amar a todo el mundo. Cuando no tienes el fruto, tú andas con una espinita siempre. Con el que te hace o te sigue haciendo o te hizo algo. Vamos a ver, o no es así, hermano. Queremos no dejar la venganza al Señor, sino que la espina me la quiero sacar yo. Y yo quisiera, pero no puedo. ¿Por qué no puede? Porque falta el fruto del Espíritu. Cuando ese fruto esté ahí, hermano, podrá muchas cosas resolver. Esta palabra es una palabra que confronta nuestra vida. Y voy a terminar en el gozo como fruto del Espíritu. Hay gente que siempre vive amargada. Nunca tienen gozo, ni que tengan los bolsillos llenos de plata. Porque, aprenda una cosa, porque el fruto del Espíritu Santo, el gozo, voy a repetirlo, el gozo como fruto del Espíritu Santo no depende de circunstancias externas. Es decir, no depende si tú tienes plata o no tienes. No depende de eso. No depende de eso. Hoy te voy a dar un ejemplo que está en Hechos capítulo 16. Un hombre llamado Pablo y Silas eran hombres que tenían el fruto del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo tenían? Porque cuando usted lee Hechos 16, por favor, léalo en su casa. Pablo aprendió a que lo guiaba era el Espíritu Santo. Porque Pablo iba para Galacia primero, para acá, y el Espíritu dijo, no vas para allá. Y era un predicador. Y con un ministerio que no servimos, voy a hablar claro, no servimos ni todos los predicadores que tenemos para limpiar la chapeta. Y quería ir para Frigia, y el Espíritu Santo se le apareció y le dijo, te lo prohíbo. Tremendo. Le dijo, Pablo, tú necesitas que yo te gobierne, aunque seas un predicador.
El hecho de que seamos predicadores no nos da a nosotros la libertad de ir a donde nosotros nos dé la gana de ir. Por eso el poder de Dios no se manifiesta hoy ya. Pero después se le apareció el Espíritu Santo y le dijo: Pablo, te vas para Filipo. Allá vas a empezar una iglesia. Tremendo, hermano. Y Pablo se fue para Filipo. Y le salió una muchachita allí que tenía Chucky, su nombre. Una divina ahí, una brujita ahí que le salía atrás así, le brincaba ahí con Chucky ahí adentro y le decía: estos hombres son siervos del Dios viviente. Y por varios el demonio le hablaba a Pablo. Y Pablo dice que se incomodó y le dio la vuelta y le dijo: en el nombre de Jesús, vete, demonio. Y el demonio se fue, hermano. Y cuando se fue ese demonio, se vino en la yayay ahí. Porque el dueño de la muchacha la tenía de adivina recogiendo plata. Apresaron a Pablo y lo metieron a la cárcel. Y en el calabozo de más adentro. Pero Pablo estaba guiado y gobernado por el Espíritu Santo. Y entonces Pablo, como estaba gobernado y guiado por el Espíritu Santo, tenía el fruto que se llama gozo. Y estando con los pies puestos en el cepo, ¿qué quiere decir? Que lo tenían suspendido por los pies y la cabeza para abajo. Dice que a medianoche, hermano, lo que es el gozo, ese fruto del gozo. A medianoche Pablo empezó a orar, hermano, con Sila. Y empezaron a medianoche a cantarle una canción al Señor Todopoderoso. Eso se llama el gozo que da el Espíritu Santo de Dios. No está condicionado por las circunstancias. No está condicionado. Voy a repetirlo. El gozo como fruto del Espíritu Santo no está condicionado por las circunstancias externas que uno vive en el día a día. Ahí lo tienes preso. Ahora yo voy a dar el toque final aquí. Con esto voy a terminar. Lo que yo dije ahora ratito. Que parece mentira que el fruto del Espíritu Santo también hace que se mueva el poder de Dios. Mientras ellos cantaban a la medianoche, la Biblia dice que se manifestó en esa cárcel el poder de Dios. Y dice que vino del cielo un poder grande. Dice que vino el poder de Dios como si fuera un terremoto. Y dice que empezó a sacudir toda la cárcel. Qué tremendo es eso, hermano. El fruto del Espíritu también desciende la gloria de Dios. Y mientras estaba Dios sacudiendo la cárcel, las puertas de los presos empezaron a abrirse y las cadenas se cayeron porque la gloria de Jehová estaba en ese lugar. Alabado es el nombre del Señor. Fíjate muy bien que el fruto también hace descender la gloria de Dios. Y así hay una seguridad que vamos a entrar al cielo. Señores, ¿con qué nos vamos hoy de aquí? ¿Cómo nos vamos de aquí hoy? A ponernos en el Espíritu. Todos. A vivir en el Espíritu. ¿Cuántos alaban? Si usted no puede tener gozo, ¿usted por qué no tiene el fruto del Espíritu? ¿Cuántos alaban? Siempre anda amargado, aburrido. Falta el fruto. ¿Dónde está el gozo? Colóquese sobre sus pies.